El pie equinovaro congénito es una alteración displásica caracterizada por una combinación de diversas deformidades que están presentes al nacimiento y que consisten en una posición alterada y fija de cada una de las partes del pie del recién nacido, que hacen que se vea torcido. Este problema es corregido por especialistas del Instituto Guatemalteco del Seguro Social, lugar que desde su creación en el 2009 al menos ha beneficiado a más de 300 niños, quienes hoy en día tienen otra expectativa de vida. Según los especialistas, hay muchos estudios que determinan que el pie equinovaro no es una malformación de origen hereditario. El método Ponseti es un procedimiento que se utiliza con el fin de sustituir la cirugía Y en este espacio de TN23 siempre nos enteramos de importante información y resolvemos nuestras dudas, y es que hay diferentes enfermedades y condiciones que tal vez aún no conocemos, pero en este espacio es para ello, para que juntos nos informemos sobre diferentes temas. Les recordamos las redes sociales: en Facebook nos ubica como TN Espacio 23 y en Twitter como @TN23 Noticias. Y en esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a la doctora Ana Dolores Zambrano y al doctor Edson Omar Zambrano. Ellos nos van a hablar sobre el pie equinovaro, que ya hemos visto la introducción sobre el tema de este día. Bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros en Por Su Salud. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esta condición, o es una enfermedad? Muchas gracias. Es una enfermedad más conocida como una deformidad, no es una malformación. Esta deformidad suele darse cuando nace el bebé. Se puede detectar desde el embarazo en un buen ultrasonido de 3D, 4D, para que puedan los padres saber principalmente que esto se puede diagnosticar. Tratamiento posterior al nacimiento. ¿En qué consiste el pie equinovaro? Pues es una deformidad en la cual el niño pierde la forma normal del pie. ¿Sí? Vemos la deformidad, la cual se presenta más en lo que es el tobillo y el pie, haciendo una contractura de toda la musculatura medial, y por ende los huesos salen de la posición normal que deben de estar. Muchos padres al nacer no tienen ni que hacer un examen diagnóstico, sino que es obvio la deformidad en la cual nace el bebé y uno quiere manipularlo gentilmente y regresa nuevamente la deformidad. Entonces, para aquellos que nos escuchan, no hay ningún examen especializado en el cual, sino que se hace un diagnóstico clínico para cual decirles que es un pie equinovaro y buscar prontamente la atención. Doctor, pero esta condición o esta enfermedad no se puede ver cuando el bebé está en el útero materno, ¿verdad? Eso solamente al nacer. Sí se puede ver. ¿Sí? Con un ultrasonido, con las técnicas nuevas que hay de ultrasonidos 4D o 3, se puede detectar el paciente intraútero y ya pueden tener las alas preparadas para atender este tipo de casos, ya que cuando nace el niño ya tiene la deformidad y es muy obvio que tiene el pie como que fuera una forma de un frijol hacia adentro, que es rígido. Esa es la característica clásica del pie equinovaro. Generalmente afecta a 1 de cada 1000 nacidos vivos, y en América Latina es muy frecuente esta deformidad. Ustedes van a notar de que puede venir también más en el varón, y hasta el 50% de los casos es bilateral. Generalmente lo que vamos a ver en el pie equinovaro es que el talus, el hueso del astrágalo, ha rotado hacia adentro, y eso provoca que todo el pie se vaya hacia adentro. Entonces, dentro de las técnicas modernas, que vamos a hablar más adelante, como es el método del doctor Ponseti, nosotros vamos corrigiendo poco a poco esta deformidad, colocando el hueso del talus junto con los demás huesos del pie, ¿verdad? De tal manera que se va corrigiendo. Esto es muy importante, tomar al niño desde los primeros 7 días de su nacimiento para empezar la corrección. Pero si esto no llegara a pasar por cualquier otra razón, que los padres no acuden con un especialista, ya pasó ese tiempo que usted nos dijo, no se puede hacer absolutamente nada. Claro que sí. Esto, la recomendación en base al tratamiento, primero el diagnóstico, ¿verdad? Pie equinovaro es evaluado por un médico entrenado en el método Ponseti y puede empezar la valoración. Desde que nace puede ser el tratamiento. Hay veces que esperan 2 semanas en lo que la madre está
consciente de lo que ha pasado con su bebé por si no había sido diagnosticado previo por ultrasonido y buscar al especialista mejor entrenado y empezar el tratamiento. En nuestra población hemos encontrado que no se han hecho los diagnósticos muy pronto y hemos tenido niños de mayor edad en los cuales llegan 2, 3 años que ya caminan. Inicialmente el tratamiento, que es el método Ponseti, que hoy vamos a tocar, vamos a hacer mucho énfasis. El doctor empezó de los niños recién nacidos hasta los 2 años de edad, pero como ha pasado el tiempo se han ido rompiendo barreras y hemos tenido niños mucho más grandes. Ahorita la persona más grande en el mundo que ha recibido el tratamiento de los enyesados para corregir el método Ponseti es una nicaragüense de 32 años de edad, la cual obviamente se comprometió a recibir el tratamiento y tuvo éxito. En nuestro país y en nuestra institución, principalmente en el Seguro Social, el niño más grande que hemos tenido ha sido de 12 años de edad. O sea, no hay barreras para el tratamiento. Una vez la persona que lo realice tenga el entrenamiento, que el paciente, o en este caso los padres, se comprometan a estar anuentes, a estar citados cada semana para la corrección, porque parte importante, hablamos qué es el pie equinovaro, aquí no se los podemos hacer, pero también tenemos que entender en qué consiste el tratamiento. Pero doctor, resuélvame una duda. ¿Las personas que tienen esta enfermedad, ellas pueden caminar o no pueden caminar? Sí pueden caminar. De hecho, caminan, pero con el apoyo lateral del pie. Esta es una enfermedad que más incapacita a nosotros como seres humanos. Ha existido desde que existe el ser humano. Hay antecedentes de hasta Tutankamón, faraón de Egipto, que padeció de pie equinovaro, y que estas personas realmente pueden apoyar con el borde lateral, pero es sumamente doloroso. A medida que van aumentando de peso, poco a poco esto va aumentando el dolor también y puede ser algo que los limite de por vida, sacándolos prácticamente de la sociedad. Es muy importante que nosotros recordemos, como ya había mencionado la doctora, el método de Ponseti, que debe ser hecho por personas entrenadas. Usualmente el enyesado se puede hacer de 6 a 7 enyesados una vez cada semana. Luego de eso se hace un procedimiento pequeño que se llama tenotomía del tendón de Aquiles, lo hacemos mínimamente invasivo con anestesia local y posterior a eso se coloca un yeso más y luego sigue el tratamiento que ya van más los padres encargados de él, que es la colocación de una férula. Esa férula se utiliza 23 horas al día los primeros 3 meses y luego se va a utilizar 12 horas al día hasta la edad de 4 años. Eso es muy importante porque la enfermedad del pie equinovaro no solo va a afectar el pie, sino que están los músculos que van hacia la pantorrilla. Entonces, muy importante recordar que estos músculos son fibróticos y hay un gen que se ha descubierto que cuando llegan los pacientes a la edad de 4 años se desactiva, es como un bombillo que se apaga. Entonces, si el método ya se instauró, si el pie ya está corregido, probablemente no vuelva a meterse otra vez el pie después de esa edad. Usted nos comentó que esta enfermedad es común en varios países. ¿Qué tan común es en el nuestro? Se habla estadísticamente que 1 por cada 1000 nacidos vivos. Después del paladar hendido está el pie equinovaro como una deformidad que se presenta muy frecuentemente. El interior de la República, principalmente zonas como Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Huehuetenango, son pacientes que se ven afectados. Y la idea es esto, de que hay tratamiento, que la gente pueda consultar. Estos son los niños más grandes que hemos tenido, que alguna vez no han tenido el derecho de pagar seguro social y han llegado a nuestra institución ya grandes y nosotros hemos iniciado el tratamiento ya grandes. Esto, la limitación es social, física y hasta para su bien personal del niño, el tratar de corregirlos. Excelente, gracias por esa respuesta. Estamos viendo en estos momentos imágenes de varios pacientes que padecen de esta enfermedad. ¿Se tiene conocimiento del por qué, las razones? Generalmente se piensa que hay un gen asociado, se ha encontrado algún uso de drogas también que tienen que ver con esto, pero básicamente es hereditario. Las personas que han tenido pie equinovaro van a tener un gen que lo van a heredar a las siguientes generaciones y eso hay que considerarlo. Es como otras enfermedades, como se ha descubierto que la diabetes, la presión arterial también pueden ser problemas que se heredan. Entonces, si una persona tiene pie equinovaro, probablemente lo va a heredar a la siguiente generación. Entonces hay que detectar a estos pacientes pronto, darles el tratamiento lo más pronto posible y como reiteramos a nuestra población, a nuestros hermanos guatemaltecos, que este tratamiento debe ser efectuado por manos que ya conocen qué es lo que hay que hacer. Porque muchas veces
y se habla mucho de que utilizar el método del doctor Ponseti, que van 10 yesos, eso ya no es el método del doctor Ponseti. El método del doctor Ponseti son de 4 a 6 yesos y con eso ya tenemos corregido el pie. Tal vez, perdón, para agregar, hace muchos años existieron tratamientos desde la historia en los cuales se hacían tracciones esqueléticas, manipulaciones bruscas, inmovilizar al niño por mucho tiempo. Luego, con el advenimiento de los conocimientos, se hacían enyesados y se hacían grandes cirugías extensas que colocaban al niño en un riesgo de anestesia, riesgo de sangrado, riesgo de infección. Con la modernización del tiempo, el tratamiento de Ponseti que estamos tocando el día de hoy, hay que tomar en cuenta que esto minimiza los riesgos del niño. Ya no se tienen que hacer aquellas cirugías extensas. A veces cuando nos invitan a estos programas, que agradecemos mucho el espacio, es para hacer conciencia a los papás que busquen el tratamiento más específico. El gol estándar hoy por hoy para tratar el pie equinovaro es el método Ponseti, que el doctor, si bien decía, es una serie de enyesados en las cuales corregimos la deformidad sin llegar a esas cirugías extensas. Tenemos pacientes ya desde el año 2009 en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social que ya no se hacen ese tipo de cirugías, sino que tenemos 7 años con la formación de una clínica que trata a los niños con pie equinovaro sin cirugías extensas, son mínimamente invasivas. Gracias, doctora, por esa respuesta y con la cual hacemos la pausa aquí en Por Su Salud de TN23 y al regresar seguiremos conociendo más acerca de esta enfermedad, el pie equinovaro, aquí en Por Su Salud. No cambie. Ya estamos de regreso con más aquí en Por Su Salud de TN23 y si usted acaba de sintonizarnos, queremos comentarle que nos visita la doctora Ana Dolores Zambrano y el doctor Edson Omar Zambrano del ICS, quienes vienen a hablar con nosotros sobre el pie equinovaro, a resolver nuestras dudas acerca de esta enfermedad. Hablábamos de qué es el pie equinovaro, por qué se da esta enfermedad y usted nos indicaba que también hay un factor genético, que si nuestros ancestros lo padecieron, hay muchas probabilidades que lo padezcan las siguientes generaciones. ¿Se tiene conocimiento si esto afecta más a hombres o mujeres o es en general? Afecta más a los hombres, una relación de 2 a 1, o sea que sí hay una predisposición por el varón. Esto es a diferencia de la displasia de cadera que afecta más a las damas. La situación de que en América, todas las estadísticas a nivel mundial, en el continente americano es más frecuente el problema y regularmente afecta más a los países que tienen más problemas económicos, los tercermundistas, y lastimosamente afecta a nuestras comunidades que están más alejadas de los servicios de salud adecuados. Entonces eso es un fenómeno que nosotros miramos y que nosotros pues en el Seguro Social lo hemos tratado gracias a la organización que tiene el seguro, donde los pacientes pueden llegar a las periféricas y las periféricas la refieren al único servicio de ortopedia pediátrica que está en la República, que es en el hospital El Ceibal, que es el 719. Entonces nosotros ahí tratamos de captar a los niños a corta edad para iniciar el tratamiento. Regularmente han pasado por otros lugares, por otras instituciones y en muchas ocasiones el niño viene con un pie más complejo. Por eso es que nosotros preferimos tratarlo de inicio para iniciar el verdadero método del doctor Ponseti. Una pregunta, doctora. Después de recibido el tratamiento, ¿qué probabilidades hay que el paciente vuelva a sufrir de esta enfermedad o se corrige para siempre? Ok, eso es algo bien importante. Cuando hablamos del método Ponseti tenemos que hablar siempre en que esto es pasos, esto es un paso. El primer paso es llegar e iniciar el tratamiento. La buena evolución va a depender de 2 vías. El 50% de los papás que cumplan con las indicaciones de nuestras y el otro 50% de los médicos que vamos a corregir esa deformidad de la cual hablamos. ¿Cuáles son las recomendaciones y los pasos del método Ponseti? Primero, ya habló el doctor Zambrano de hacer unas manipulaciones gentiles y colocar un yeso cada semana. Cada semana se va corrigiendo un poco más esa deformidad hasta llegar en promedio, si el niño es pequeño, unos 4 yesos y dependiendo la severidad del caso, pueden recidivar, que esa es propiamente la pregunta. Si nosotros cumplimos con el enyesado cada semana, cumplimos que ha corregido la deformidad, solo hacemos esa pequeña cirugía que es bajo anestesia local, se hace en el Seguro Social, se ingresan a los pacientes y bajo anestesia local en un área limpia, se hace la tenotomía y se coloca el último yeso. Posterior a esto, a las 3 semanas retiramos ese último yeso y le hablamos a los padres de colocar la siguiente fase, que es ponerle unas barras en abducción al niño para mantener la corrección.
Al principio son 23 horas al día por 3 meses. El niño no puede caminar, sí puede gatear, sí puede levantar sus piernas, pero es una barra de metal con unos zapatos en rotación externa para mantener la corrección que ya obtuvimos con los enyesados. Ahí en ese momento le decimos a los padres, el 50% lo logramos nosotros con corregir la deformidad. El compromiso de ese 50% es de ustedes en mantener la corrección. Se habla, como decía bien el doctor, que hay un gen que determina que este gen se vaya apagando hasta la edad de los 5 años de edad. Eso quiere decir que tenemos que usar las barras hasta los 5 años de edad, pero no 23 horas al día, sino el niño cumple 3 meses, 23 horas al día con la barra y empieza una disminución paulatina de las barras, del uso de las barras. Al principio se bajan a 16 horas, el niño ya está gateando, ya está empezando a querer dar sus pasos, se baja a 14 horas al día. Posterior a esto, y el niño ya camina, se deja solo por las noches y durante el día hace siesta hasta la edad de 5 años. Estos son los últimos estudios que existen en los cuales uno debe de mantener a los niños. Entonces, hay muchos padres que ven bien la corrección, pero no continúan con las barras y ahí puede recidivar, que es lo que queremos evitar si hacemos conciencia con los padres. Ustedes como profesionales y los padres de familia tienen que formar un buen equipo, ¿verdad? Tienen que ser como disciplinados y seguir paso a paso lo que ustedes indican, porque de nada serviría entonces el apoyo que reciben de los profesionales si los padres no hacen caso. Así es. Sí, así es. Bueno, ¿nos puede hablar sobre este método Ponseti? Usted nos comentaba que depende del caso, es los días y los meses que pueda resultar el tratamiento para los pacientes. Hay que tomar en cuenta 3 cosas. Uno tiene que valorar en una escala funcional que se llama Pirani. Hay varias escalas, la más común y la más conocida por la Asociación Internacional de Ponseti es la escala de Pirani, en la cual uno ve la deformidad, el borde externo del pie, el pliegue medial del pie, qué tanto se palpa la cabeza del astrágalo fuera de su lugar, la región posterior del pie, la contractura, si se siente el huesito del talón o no, o si llegamos a dorsiflexionar el pie a más de 90 grados. Esta es una escala en la cual se la pasamos y dependiendo de la severidad del caso nos va a poder permitir predecir más o menos cómo nos irá la evolución de ese paciente. Entonces lo primero es hacer una evaluación clínica y luego empezar las manipulaciones gentiles en las cuales, si ustedes pueden ver en pantalla, nosotros vamos a gentilmente, este es un pie de un bebé de unos 3 semanas de vida, en la cual hacemos una manipulación gentil previo al enyesado. Esto es bien importante y le explicamos a los padres, contamos del 1 al 10, el bebé debe de estar en una zona tranquila, dándole biberón o pacha, que la mamá esté cerca, o sea, para que el niño sea lo más fácil para él, ¿verdad? Entonces hacemos una manipulación gentil, contamos del 1 al 10, esperamos un momento, tranquilizamos al bebé, lo volvemos a hacer unos 10 segundos nuevamente y colocamos el enyesado. Algo que es importante y algo que dice la Asociación Internacional de Ponseti, cuando usted se acerca a un profesional tiene que preguntar, doctor, ¿usted sabe hacer el método Ponseti? ¿En cuántos yesos va a utilizar mi hijo? ¿Qué tan severo es el caso? ¿El yeso va a ir del pie hacia la rodilla o irá del pie hacia el muslo? El método Ponseti incluye desde el pie hasta el muslo y se hace con 2 personas. Una persona sostiene gentilmente el pie y la otra persona, previo a manipularlo, ya le coloca el yeso desde los deditos hasta por debajo de la rodilla. Para poder tener el control de la manipulación del pie, deja que frague el yeso. Cuando termina de fraguar, soltamos y hacemos llegar el yeso hasta la región inguinal. Esto es bien importante, son preguntas características. En nuestro país hay varios médicos que están entrenados para hacer el método Ponseti. Unos tendrán más experiencia que otros, pero sí hay gente formada. Cada vez es más el grupo que se está formando. ¿Cuáles serían las contraindicaciones, doctor, que ustedes como profesionales le pueden dar a los padres de familia al estar recibiendo este tratamiento? Bueno, una de las contraindicaciones que puede ser es que haya un daño en la piel, que el niño tenga alguna alergia o que haya tenido, por ejemplo, varicela. En ese momento es mejor esperarse y colocarle el yeso cuando ya esté mejor la piel. Eso es de suma importancia. De ahí el método es tan versátil, que el método lo hemos utilizado no solo con el pie equinovaro, que es aquel niño que solo tiene ese problema, que solo la deformidad está ubicada en el pie, pero también lo hemos usado con pacientes que tienen mielomeningocelia,
pacientes donde hay espina bífida, donde han tenido problemas nerviosos, pacientes con parálisis cerebral espástica, ha funcionado el método, y aún en síndromes como artrogriposis o pacientes que tienen falta de algunos músculos, funciona el método. De tal manera de que casi no hay una contraindicación más dada por el paciente en el momento que nosotros lo evaluamos. Como bien decía la doctora, lo que sucede cuando nosotros vamos haciendo la maniobra es que los tendones, el doctor Ponseti descubrió que los tendones tienen unas fibras que son como onduladas, que parecen hules, y cada vez que nosotros vamos haciendo la maniobra, se van estirando esas fibras de tal manera que no se rompen los tendones, sino que lo que estamos logrando es de que la posición de los huesos se vaya adquiriendo. De tal manera que haciéndolo adecuadamente vamos a tener una corrección del calcáneo con respecto a la tibia y vamos a ver que poco a poco vamos rotando. De esto denota, como bien lo dijo la doctora, que debe ser hecho por personas que ya saben hacer el método y mejor si están certificados para hacerlo. ¿Es doloroso? Pues fíjese que no. El niño al principio, el niño es pequeño, siente alguna molestia cuando hacemos la maniobra, pero como esto no se hace la corrección de principio, sino que la vamos haciendo paulatinamente, cada semana vamos logrando un poquito más y vamos haciendo la escala del doctor Pirani, de Shafique Pirani, y vamos viendo que poco a poco va corrigiendo, de tal manera que cuando llegamos al cuarto, quinto y eso, ya el pie está bastante corregido y el niño y los papás satisfechos. Gracias. Bueno, es momento de finalizar el programa. Por su salud, agradecemos a ustedes que nos hayan venido a visitar y por supuesto compartir su experiencia acerca de este interesante tema. Muchas gracias. Nos esperamos en otra ocasión porque aún quedaron muchas dudas. Sí, así es. Y a usted, estimado televidente, gracias por haber sintonizado una vez más Por Su Salud. Le invitamos a que continúe con nuestra programación.